Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Montes, pertenezco a la empresa CAPS. Antes de nada, me gustaría agradecer a la organización por habernos invitado a dar esta ponencia. Durante la misma me voy a centrar fundamentalmente en la contaminación, no solo a nivel español, sino más a nivel europeo e incluso a nivel mundial. En principio, la contaminación es un asunto que lo podemos ver, incluso esta mañana nos hemos levantado con el telediario indicando que el 97% de la población en España se ve afectada por las partículas contaminantes partimos de una realidad que ha comentado la compañera de Indra, que vamos hacia ciudades cada vez más grandes. Le podemos llamar Smart Cities, Megacities, pero en el 2050 se estima que el 70% de la población mundial vivirá y permanecerá en megaciudades, por un lado. A nivel mundial, el transporte significa el 17% de la contaminación real que sufre el planeta. Entonces, es algo que en la medida de lo posible, en la medida de lo cuantificable, es significativo. Y por otra parte, tenemos una concentración de ciudades en países emergentes, fundamentalmente Asia, China y Latinoamérica, que son las más contaminantes a nivel mundial. A nivel europeo, partimos de unos datos muy claros. En el 2017, bueno, ya llevamos en el 2018, se ha confirmado, ya se ha multado a una serie de países por superar los niveles de contaminación, entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido. En el caso de Reino Unido es un caso muy significativo porque continuamente todos los años está siendo multada por contaminación por la Unión Europea. Por otra parte, se han añadido una serie de ciudades que no estaban dentro de ese conjunto de países contaminantes. En el caso de Italia, Rumanía y Hungría, no pudieron alcanzar los límites marcados de partículas de PM10. Y España, aunque fue advertida en el año 2017, al final nos hemos salvado con ese warning, nos hemos conseguido salvar de una multa por los planes que se han presentado, por la forma de cómo se está trabajando y porque nos han dado ese voto de confianza, pero no podemos dormirnos en los laureles porque realmente es algo que en el momento que te duermas un poco, posiblemente nos veremos abocados a la misma situación. A nivel de números, se estima un coste aproximado de 50 billones al año, el coste en vidas, en enfermedades respiratorias y en todo tipo de enfermedades e impactos económicos relacionados con la contaminación. A nivel de la OCDE tenemos aproximadamente unas 480.000 muertes al año estimadas, que no es poco. Y las multas, como he comentado, en el caso de Londres o en el caso de Riga, estamos entre 300.000 a 500.000 euros directamente en las propias ciudades. Al final, la Comunidad Europea va a terminar multando a los países y los países al final va a terminar derivando esa multa hacia las ciudades. Relacionado con la parte de movilidad, con la parte de transporte, tenemos en Europa aproximadamente unos 29 millones de vehículos diésel altamente contaminantes. Y su número sigue creciendo continuamente. Otra de las realidades que se ha demostrado y que por eso se va a realizar un cambio importante en lo que es la gestión de la inspección técnica de los vehículos es que, aunque el laboratorio 4 de cada 5 vehículos cumplen con el estándar del Euro 5 a nivel de partículas de NO, nos encontramos que están produciendo aproximadamente entre 2 a 3 veces más esa cantidad de NO por la cual se pasa la ITV y por la cual se permite homologar el vehículo. Otra de las realidades que nos estamos encontrando es que incluso con la normativa más restrictiva, la Euro 6, que casi la mayoría de los fabricantes están vendiendo vehículos desde el año 2015, nos encontramos que los límites establecidos de 80 gramos por 1000 kilómetros se triplican en la mayoría de los casos en casi todos los fabricantes y en algunos casos es incluso mayor el factor de multiplicación que nos encontramos.
Y, por otro lado, el 69% de los autos diésel que se encuentran en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido también aprobaron la venta de la mayoría de esos vehículos diésel. Es decir, al final nos encontramos con una situación en la que se permite vender vehículos contaminantes y esos vehículos están contaminando más de lo que se estima que deberían de contaminar. Este gráfico es muy significativo. Cuando hace varios días han encarcelado al presidente de Audi, llevamos cerca de 2 años con todo el tema del Dieselgate, es un gráfico muy significativo con respecto a la Euro 6. En los cálculos realizados por la EPA y por una organización, Transport and Environment, una organización patrocinada, fundamentalmente formada por ONGs y patrocinada por la Comunidad Europea, se han realizado test reales en vehículos y, aunque superan la Euro 6 en laboratorio y superan la Euro 6 en las ITVs, nos encontramos que la mayoría de los vehículos están multiplicando casi por 3 el número de emisiones en un tráfico completamente libre, en un uso cotidiano del vehículo, y hay algunas marcas que incluso lo superan por 14, incluso por 15. Es una situación totalmente insostenible. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que Europa, por otra parte, a finales del año 2016 ha marcado unos objetivos dentro de lo que sería el Acuerdo de París, y Europa tiene contabilizado que el 23% de la emisión de los gases invernaderos vienen derivados del transporte urbano. Hemos hablado anteriormente, a nivel mundial, 17% derivado del transporte, por otra parte, 23% derivado del transporte urbano. En el caso de Europa, es la contaminación que podemos detectar. Se han establecido una serie de objetivos. El primero es intentar en el 2050 tener al menos un 60% menos emisiones de las contabilizadas en el año 1990. Por otro lado, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya. No vale esperar al año 2050, no vale esperar a finales de mayo para empezar a estudiar en los exámenes de junio. Hay que empezar a estudiar desde septiembre, hay que empezar a trabajar desde ahora para intentar llegar a ese objetivo a fecha 2050. Se ha establecido una serie de compromisos que van en línea con la Agenda del 2030 sobre el desarrollo sostenible, es decir, los primeros objetivos marcados y reales están en el entorno del 2025-2030 a nivel europeo. Y después, por otro lado, se intenta, de alguna forma, una colaboración entre múltiples agencias para tratar el problema como lo que es, un problema más de una globalidad. No es un problema ni local de una única ciudad, ni local de una única región, ni local de una provincia, ni local de un país. Estamos hablando ya de un problema a nivel global. Dentro de esos objetivos, la Unión Europea ha establecido 3 ejes verticales muy bien marcados y un eje horizontal que vertebra esos 3 ejes verticales. Por un lado tenemos, de derecha a izquierda, los vehículos de bajas y de cero emisiones. Todos los conocemos, pues vehículos eléctricos, vehículos a base de pilas de hidrógeno, etcétera. Ese es uno de los verticales donde la Unión Europea está invirtiendo muchísimo porque ve un potencial para liderar a nivel mundial todo lo que sería el transporte con bajas emisiones. Por otro lado, energías alternativas de bajas emisiones para el transporte. Ahí podríamos hacer toda la parte del Smart Grid, toda la parte de energías renovables, los microgrids, e incluso algunos biocombustibles no relacionados con la alimentación. Y después, por otra parte, una tercera pata, una tercera vertical, que sería la mayor eficacia del sistema de transporte. Del sistema de transporte en general, tanto de la capacidad de la infraestructura como del transporte público, de la propia movilidad. Y todo ello con un eje vertebrador. El eje vertebrador no podría ser otro que el mercado digital único, la digitalización, tal como ha comentado en la anterior presentación, es el eje vertebrador prácticamente va a ser el eje vertebrador de todo este siglo y prácticamente es la base en la cual todos estos 3 verticales van a confluir de una manera colaborativa en un mismo horizonte y en unos mismos objetivos. Un punto importante es que la contaminación a día de hoy sabemos cuantificarla, se mide.
Incluso se puede ver en Madrid el champiñón de contaminación muchos días del año cuando vives a las afueras, como es mi caso, ¿no? Sabemos cuándo, sabemos la cantidad, pero no sabemos, intuimos quién, pero no sabemos relacionarlo hasta el nivel más bajo. Es decir, todavía queda una serie de estudios, tanto a nivel macro como a nivel micro, para relacionar quién está contaminando, dónde y por qué, y en qué momento del día, y cómo afecta eso a todos los modelos atmosféricos que están relacionados en la capa más de arriba. Pasada la introducción de mi presentación del estado de cómo se encuentra a nivel europeo, quiero compartir con vosotros las distintas soluciones que CAPS ofrece a nivel global para intentar solucionar todos estos problemas que nos estamos encontrando. Fundamentalmente nos sentamos y nos presentamos frente al vertical de la mayor eficiencia en el sistema de transporte con sistemas de optimización de tráfico. Todas las nuevas tecnologías que estamos utilizando y que se llevan utilizando en los últimos años nos permiten también controlar el tráfico, nos permiten aumentar la capacidad, nos permite reducir las emisiones, como por ejemplo hemos realizado en algunos proyectos en Ecuador, disminuyendo incluso un 40% los tiempos de recorrido y cuantificando en contaminación cuánto dinero realmente o cuánta contaminación realmente se puede conseguir al ahorrar esos tiempos de espera o esos tiempos de arranque del motor o esos tiempos de contaminación de esos motores. Por un lado, en la optimización del tráfico nos basamos en tres tipos de soluciones. Unas basadas en lo que sería la optimización de capacidad, que sería toda la parte de la ola verde y la regulación adaptativa del tráfico. Con eso conseguimos en sistemas que no estén implementados, llegamos a conseguir hasta un 40%, en sistemas, dependiendo del punto de avance, vamos consiguiendo grados de eficiencia. En el caso de Madrid es un caso muy significativo porque en el sistema adaptativo conseguimos aproximadamente entre un 10 a un 12% un mejor control de distintas situaciones y una mejor capacidad en determinadas situaciones de lo que sería la vía, ¿no? Aquí nuestras líneas de actuación, además de la parte de la ola verde y la parte de la regulación adaptativa, es el concepto de bidireccionalidad con otro tipo de transporte. Este tema de bidireccionalidad a lo mejor queda así un poco, quiero enfocarme un poco en él, en el concepto, por ejemplo, en Copenhague. En Copenhague lo que han hecho es en la zona céntrica, donde no quieren que los vehículos circulen, han hecho una ola verde. Una ola verde, para los que no lo conocéis, es simplemente tú vas con tu vehículo y vas viendo cómo todos los semáforos se van cambiando todos en verde y vas viendo cómo va fluyendo en el tráfico. Pues en Copenhague lo que han hecho es penalizar al vehículo y han hecho una ola verde de bicicletas y de peatones. Nuestros sistemas permiten esa bidireccionalidad, de manera que tú estás fomentando una movilidad basada en la bicicleta o basada en el transporte público, penalizando de alguna forma al vehículo privado, que es más contaminante en una zona donde tú en un momento determinado no quieres establecer una política de enforcement, una política de multa. Entonces, de esa manera puedes manejar de manera disuasoria el tráfico en esa ciudad, ¿no? Una segunda línea de actuación muy importante sería la gestión integrada de aparcamientos. Cuando hablamos de la movilidad, a todos nos habrá pasado, yo he venido en moto, he tenido esa suerte de poder aparcar aquí al lado sin ningún tipo de problema inconveniente, pero a poco que vengas en transporte público y te tengas que mover hasta aquí, después llegas aquí y ¿dónde aparcas? Y cuando te digo aquí, te digo a la plaza de ventas, o cuando te digo a la plaza de ventas, te digo al Museo del Prado, al Retiro, llegas a un sitio y después no tienes dónde aparcar el vehículo, porque no hay plazas de aparcamiento suficientes para poder gestionar toda esa demanda, ¿no? Entonces, todo lo que se genera un tráfico de agitación, que muchas veces te echas las manos a la cabeza porque te has tirado 20 minutos moviendo el coche intentando aparcar en un sitio. Eso es contaminación pura y dura sobre la ciudad, es un estrés que no deberías de tener una ciudad y que se puede controlar y hay herramientas para controlarlo. Y después, por otro lado, la logística de última milla. Es evidente, eso hay que afrontarlo de alguna forma,
Cada vez el mercado, a través de plataformas tipo Amazon, AliExpress, va a generar unas logísticas de última milla cada vez superiores, y ese tipo de interacción entre la logística y, por otro lado, el transporte y la movilidad se va a tener que controlar de una manera mucho más eficiente a como se está realizando hasta ahora. Y una tercera vía, que sería la priorización del tránsito. Lo hemos comentado, zonas de bajas emisiones, por un lado. Por otra parte, el peaje urbano, la restricción de accesos y las zonas de residenciales o peatonales, que fomentan el transporte del uso público, la intermodalidad, los transportes alternativos. Tomar una política como la que ha tomado Londres, de empezar a cobrar por el acceso o gestionar el acceso, es una política que es dura. Es prácticamente perseguir un comportamiento que era el habitual hace 15 o 20 años. Pero, de alguna forma, muchas ciudades a nivel europeo están realizando pequeños pasos que van a ir hacia esa dirección. Más tarde o más temprano vamos a encontrarnos con centros de ciudades mucho más peatonalizadas y donde el vehículo contaminante va a ser completamente detestado y no va a ser permitido que pueda entrar. Y es una evidencia que se ve. La optimización del tráfico. Este es el otro punto de vista completamente disruptivo que encontramos nosotros desde CAPS. Por un lado, la integración de múltiples agencias es algo evidente, se está empezando a realizar, nos permite una optimización a la gestión de distintas incidencias, atenderlas mucho más rápido, por lo tanto el impacto de las mismas es mucho más reducido, nos permite tener una información mucho más diseminada. Entonces, conforme múltiples agencias interactúan, juntos somos más fuertes, y esa es la conclusión. Y después, por otro lado, tenemos el concepto, ¿no? El concepto de, hemos tenido hasta ahora mucha medición, mucho análisis, teníamos muchos datos en los centros de control, teníamos muchos datos en los centros de movilidad, pero no estábamos explotando esos datos, no estábamos moviendo esos datos, no estábamos analizando, prediciendo esos datos y haciendo el uso de Big Data. En este caso, la Ciudad de Madrid es un ejemplo, con un proyecto que estamos realizando con ellos, por la fusión de todos esos datos y por la predicción de situaciones en base a todos esos datos que tenemos ya almacenados de los últimos años y que estamos almacenando y que estamos analizando conjuntamente. Si somos capaces de predecir, ya no actuaremos de una manera reactiva, podremos actuar de una manera completamente proactiva. El tiempo de reacción se va a reducir porque sabemos todo, oye, si sabes que se va a generar un atasco aquí, si sabes que se va a generar un atasco aquí, si sabes que se va a generar el atasco por las circunstancias de vía actuales, actúa. No esperes a que se genere el atasco para empezar a actuar. O realiza algo, informa a quien tengas que informar. Y, por otra parte, la pata de la comunicación, ¿no? La pata de la comunicación, el usuario tiene que estar en el centro, ya no le llamamos el viajero, ya le llamamos el ciudadano, y el ciudadano tiene que estar en el centro de todo este tipo de políticas y de todo este tipo de acciones. La gestión de la demanda. La gestión de la demanda es una oportunidad bastante desafiante. Esa oportunidad prácticamente es un caso muy sencillo, esto es muy fácil de explicar, ¿no? Si tenemos la oportunidad de decidir viniendo por el norte de Madrid, en la M40, y vamos hacia el sur de Madrid, tenemos la oportunidad de decidir si por la derecha o por la izquierda, si por la A6 o por la A2, si hay ahí un panel que nos dice por la A6 tardas 45 minutos y por la A2 tardas 20 minutos, yo creo que a la mayoría de la gente que os pregunta aquí vais a elegir seguramente por donde se tarda 20 minutos, ¿no? Si somos capaces de gestionar esa información y somos capaces en determinados momentos de, a lo mejor, no decir toda la verdad, somos capaces de alguna forma de gestionar la demanda. Cuando somos capaces de gestionar la demanda, lo único que estamos haciendo es, oye, no ir todo el mundo por el mismo sitio, vamos a intentar repartir a la gente por un sitio y por otro sitio, que va a tardar aproximadamente el mismo tiempo, no tiene que tardar en uno 40 minutos y en otro 20 minutos, lo único que va a ocurrir es que no vamos a generar los atascos en los túneles del Pardo. Es algo que desde el punto de vista de la lógica y del sentido común es muy entendible. Estamos trabajando en esa línea, en algunos proyectos,
Y los resultados son muy esperanzadores y que esperamos compartir un poco con vosotros, pero es una línea que seguramente nos encontremos en un futuro muy inmediato de una manera completamente anónima y de una manera completamente, es decir, al final el usuario va a tomar decisiones y va a tomar decisiones en base a la información que tiene y es una información real en parte, no totalmente real porque lo vamos a relacionar con la parte de la predicción, ¿no? Y como conclusión, lo he comentado anteriormente, el usuario. El usuario, el ciudadano es lo que tiene que ser el primero, realmente es el usuario final de la movilidad. Cuando se mueve una persona, pues realmente quien se está moviendo no es alguien de un ayuntamiento, no es alguien de la DGT. Cuando se mueve una persona, cuando decidimos ir de un punto A a un punto B, lo que se termina moviendo es una persona. Y esa persona es un ciudadano, y ese ciudadano está en una ciudad, lógicamente. Y entonces, realmente tenemos que enfocar todas nuestras soluciones a hacerle la vida mejor a ese ciudadano de todas las maneras posibles que podemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que sea la publicación de datos, todo lo que sea la interacción con el ciudadano, va a potenciar mucho más toda esta parte de movilidad, toda la parte de transporte, tal como se ha comentado en la primera presentación. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.